tema de la sequía está marcando la agenda de este inicio del 2009. Queremos hablar ahora con el ingeniero Ricardo Negri, es uno de los especialistas que está siguiendo de cerca la cuestión agropecuaria de la ONG CREA. Ricardo, bienvenido. Yo decía en la apertura, no me animé a tirar alguna cifra porque son muchísimas las que están dando vueltas. Hay entidades que están estimando ya pérdidas por unos 5.000 millones de dólares por la sequía. Y además no son solo pérdidas para el campo, sino que el fisco deja de tener ingresos tributarios por mucho dinero. Ya se habla de 2.000 millones de pérdida de ingresos. ¿Ustedes cómo lo están analizando desde el punto de vista técnico este tema? Nosotros la verdad que es la sequía más grave para nosotros como institución. Tenemos nada más que 50 años, con lo cual las sequías anteriores sí la vivió el sistema productivo, pero no la vivimos nosotros. Lo que pasa cuando se analiza la sequía es que las sequías anteriores nunca fueron tan generalizadas y hoy la situación de sequía es desde el norte del Chaco hasta la Patagonia inclusive, con lo cual para nosotros es la sequía más grave con este sistema productivo. ¿El país no estaba preparado o no hay forma de prepararse para un fenómeno climático de estas características? Las dos cosas. El país no estaba preparado y la verdad que la gravedad de esta sequía hace que sea muy difícil prepararse. Desde el punto de vista político, lo que están haciendo los gobiernos provinciales es avanzar, como ocurrió en distintas provincias, Entre Ríos y otras, con declarar la emergencia agropecuaria, diferir el pago de impuestos. Todos parecen paliativos. Ahora, ¿se puede aplicar alguna medida de fondo, Ricardo, como para hacer frente en mejores condiciones a este problema? Sí, la verdad que hay muchas cositas para hacer y no grandes decisiones, porque la verdad que la magnitud es muy grande. Tomando datos oficiales de la Secretaría de Agricultura que salieron anteayer de disminución de producción, estamos hablando de la caída de los ingresos para el sector productivo del orden de 10.000 millones de dólares. La campaña se planteó, y tomamos como ejemplo el mes de julio, con las estimaciones de producción que había en julio y las estimaciones que tenemos a hoy, hay 10.000 millones menos de facturación por el sector primario. La mitad de eso se debe a la sequía y la otra mitad de eso se debe a la caída de los precios. En esta coyuntura, estamos ya terminando enero, ¿cuáles son los cultivos que están más afectados por la sequía? Por la sequía hoy el maíz y la soja, porque el trigo y el girasol ya lo sufrieron y ya la merma de producción más grande ha sido en trigo. La caída de producción de trigo fue del 40 y casi 42% desde julio hasta ahora y es más del 50% desde la campaña pasada a esta campaña. Y esto afecta, por supuesto, en el caso de la soja, el rendimiento y además la calidad de la soja que se va a cosechar va a ser muy inferior. La calidad va a ser un poco inferior en el caso de la soja, no cambia tanto, los granos son más chiquititos, digamos, no cambia tanto la calidad, va a tener un poquito menos de proteína. Lo que pasa es que lo que no hay es producto. Entonces, pensábamos sembrar 18 millones de hectáreas, todavía no llegamos a los 16 millones de hectáreas sembrados y además hay una baja de la productividad por hectárea, con lo cual la caída, la soja es el que más está sufriendo hoy. Cada día que pasa, cada uno a nivel de empresa se calcula un punto porcentual de merma en la producción, y cuando lo llevamos eso a nivel nacional el problema es grande. Ricardo, me llamó la atención una información que vino del exterior vinculada con que la multinacional Monsanto aparentemente ha dado un paso importante para ir en la dirección de tener una soja más resistente a la sequía. Esto ustedes como técnicos, ¿cómo lo están observando? ¿Puede llegar a ser un beneficio importante para la Argentina? ¿Está en etapa de mucha experimentación? Le faltan como 5 o 6 años para llegar a ser algo que afecte a los lotes, digamos, pero es una línea de investigación muy buena tanto para maíz como para trigo. Siempre el sector agropecuario es muy esperanzado de la tecnología, somos rápidos adaptadores de tecnología, los productores agropecuarios, comparado con los de casi cualquier lugar del mundo. Entonces, todas esas cosas, bienvenidas. ¿Qué está haciendo bien desde el punto de vista técnico la Secretaría de Agricultura de la Nación y en qué se está equivocando para atender esta crisis de acuerdo al criterio de ustedes? ¿Qué está haciendo bien? Explicando la gravedad de la situación a otros sectores de lo público. Lo que pasa es que igual otros sectores de lo público no entienden la gravedad de la crisis.
y lo que me parece que nos está faltando es capacidad de ver cómo esto le pega a toda la economía. Estamos hablando de que los productores reciben nada más que 10.000 millones de dólares menos, pero el ingreso de divisas a la Argentina cae en 15.000 millones de dólares, es un montón. Digamos, nosotros como agropecuarios nos cuestan los números grandes y eso no está y no va a estar. Estamos ya casi ingresando en febrero. Me gustaría hacer un cuadro de situación, Ricardo, y justamente repasar muchas de las cifras que ya diste, hacer un cuadro de situación global del impacto que hasta ahora, de acuerdo a los números oficiales y los que ustedes también manejan por la información que tienen en el sector privado, el impacto concreto en dinero, ¿no?, de esta crisis. Y la verdad que el impacto concreto en dinero, el sector primario, la cadena agroindustrial va a dejar de facturar 10.000 millones de dólares. Eso, la mitad se debe a la sequía y la mitad se debe a la caída de precios internacionales de julio, que fue cuando tomamos las decisiones de inversión. Una paradoja es que casi el mismo monto se podría neutralizar el efecto de la sequía en cuanto a los ingresos con las retenciones, que es casi el mismo monto. La caída de producción solamente con respecto a los derechos de exportación es una caída de casi 3.000 millones de dólares de recaudación por derechos de exportación a través de las retenciones, y esos 3.000 millones de dólares no solo cambian en el monto, sino se atrasan en el tiempo, porque hay menos a lo largo del año, entonces afecta al financiero porque hay menos trigo y menos maíz que el año pasado. Y el ingreso de divisas a la Argentina va a ser sensiblemente menor, alrededor de 15.000 millones de dólares. Es un panorama muy crudo, desolador. El gobierno en algún momento tiró una cifra, dijo, bueno, vamos a destinar alrededor de 800 millones de pesos para atender esta coyuntura. Por los números que vos nos estás dando, me da la impresión de que a esta altura se están quedando muy cortos. La verdad que políticamente es la línea correcta, digamos, pero lo primero que hay que hacer es sentarse a dialogar y entender bien dónde están los problemas más graves para atender los problemas más graves, que es lo que está faltando, y la verdad que eso parece una dosis homeopática para el nivel de problema que tiene la Argentina productiva. Ricardo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un panorama muy complicado. El tema de la sequía va a ser prioritario en la agenda de este primer semestre en la Argentina. Y la verdad que todo parece muy difícil, ¿no? Porque mientras, Ricardo, muchos especialistas están recomendando hay que sentarse a dialogar, conversar, ver cómo se sale junto de esta crisis, en las últimas horas se conocieron fuertes declaraciones tanto del gobierno como desde la estructura del agro, muchos cruces, incluso el dirigente Alfredo De Angeli llegó a comparar al gobierno de los Kirchner con una dictadura, dijo solo le faltan las armas, y en este marco va a ser muy difícil salir adelante en la relación entre gobierno y campo en esta dificilísima coyuntura. Una pausa y ya analizamos todo el mercado inmobiliario aquí en Asteriscos.